buenas tardes amigos, viernes 10 de marzo de 2017, finalizando esta primera semana del mes de marzo, la semana laboral. Verónica, es un gusto estar contigo nuevamente. Muy buenas tardes. Igualmente María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, empezamos de inmediato. Aquí iniciamos, 51 personas fueron detenidas tras el operativo Victoria ejecutado en diferentes provincias del país por presuntamente extorsionar a familiares de quienes están recluidos en los centros penitenciarios. Exigían entre 200 a 800 dólares a familiares de personas privadas de la libertad a cambio de seguridad. 3 meses de labores de inteligencia le permitió a la Policía Nacional y otras entidades de control y seguridad identificar a los presuntos extorsionadores. Que un grupo de personas en varios centros de rehabilitación social, a través de sus familiares que se encontraban afuera de estos centros, intentaban extorsionar a otros privados de libertad a través del cobro de determinados dineros. El mega operativo Victoria se ejecutó en 16 provincias, 23 ciudades, 51 allanamientos, en coordinación con 52 fiscales. Detención de 51 personas, ciudadanos que estaban en distintas provincias. Pero son detenciones de personas vinculadas de los privados de libertad, familiares, gente que los visitaba a los centros penitenciarios y que eran los que se hacían depositar los dineros en sus cuentas. Entre los detenidos se encuentra una funcionaria pública. Que trabajaba dentro del sistema penitenciario, era trabajadora social y también está siendo investigada porque se encontraron depósitos también en sus cuentas. Además se operó en cerca de 10 centros penitenciarios en diferentes puntos del país, en los cuales se identificó a 67 presuntos vinculados a este delito. Y estos serán reubicados con un régimen de máxima seguridad para que efectivamente no vuelvan a extorsionar a ningún privado de libertad, a que no vuelvan a querer intimidar a ningún familiar y que sobre todo a que no intenten volver a recobrar control dentro de los centros. Durante esta operación se encontraron varias evidencias. En los allanamientos de las personas que estaban extorsionando afuera de los centros, importante evidencia pues que demostraba cómo se hacían estos depósitos, dispositivos electrónicos donde también estaban mensajes pues, y otros tipos de comunicaciones realizando estas extorsiones. En Quito informó Adriana Rojas. Un accidente de tránsito se produjo sobre el viaducto al norte de la ciudad de Guayaquil. En el percance, un auto se estrelló contra la baranda de protección, mientras sus ocupantes recibieron múltiples lesiones. La impactante imagen corrobora la impresionante maniobra que, según los agentes de tránsito, ocurrió en el sitio al momento del accidente. El vehículo venía en sentido perimetral hacia la vía Daule por el viaducto de la Prosperina, donde ha perdido pista, ha cruzado el parterre y se ha estrellado contra la parte de la baranda del viaducto. Salta el parterre, pierde la pista, salta el parterre y se cruza el carril de circulación contraria, por lo que se estrella en el lugar quedando en la posición en que se encuentra. Aparentemente no existiría otros vehículos involucrados. Se cree que todo se habría originado por una falla humana. Por lo que tenemos aquí no existe otro vehículo, es solamente ellos que ha perdido pista y se estrelló. 4 personas aparentemente que están lesionadas y han sido trasladadas hasta el hospital universitario. La chica iba con un hueco obviamente en el cráneo y el conductor con brazos quebrados y obviamente el copiloto iba totalmente perdido la noción. En las próximas horas se podrá conocer el estado en el que se encuentran los ocupantes del pequeño vehículo, informó José Morales. Nos quedamos en el puerto principal. Una vivienda de Cañas se consumió en su totalidad producto de un incendio. Una mujer y sus 4 hijos menores de edad lo perdieron todo. Solo unos cuantos maderos humeantes quedaron de lo que antes era su hogar. Yo estábamos durmiendo y
Yo me desperté fue por mi bebé, mi hija de 5 años, que ella se levantó y vio la casa que estaba encendida de llamas y me llamó y ahí nos levantamos y salí con mis hijos. Sonaban como explosiones en fin de año, pero no sabíamos qué era, entonces eran las cañas que estaban explotando de los secos que están. Aquel refugio sagrado donde 4 hijos crecían felices, de pronto quedó envuelto en llamas y por más que el vecindario intentó ayudar, sus esfuerzos solo permitieron evitar que las viviendas contiguas se contaminen. No pudimos alcanzar a rescatar nada más porque en el momento nosotros estábamos durmiendo. Y ya lo que pasó, aquí gracias a los bomberos terminamos de apagar a los vecinos que ayudaron con agua y todo. Como ven, aquí nomás quedó el escombro nada más de la hoja de cine y las camas. Los bomberos haciendo llegando al punto lo más rápido que pudo y se logró casi apagar en su totalidad. No, nada, la luz se fue, yo creo que fue un cortocircuito, no sé qué fue, qué pasó. Esta madre y sus 4 hijos ahora clama por la colaboración de la comunidad, aspira a recuperar lo que antes con esfuerzo pudo tener. Que me ayuden por favor a construir mi casa, yo soy madre soltera, yo no tengo. Informó José Morales. Y una vivienda fue saqueada por 2 presuntos delincuentes en la ciudad de La Urdesa. Los dueños del inmueble dieron aviso a la policía que logró capturarlos. En la avenida Las Aguas y Costanera de Urdesa, una familia fue víctima de Lampa 2 veces en menos de un año. El 19 de diciembre me robaron la casa, me pelaron la casa, me llevaron televisores, se me llevaron guitarras, se me llevaron el bono, pasaportes, computadoras y etcétera. Nosotros tratamos de recuperarnos en estos meses, pero ¿qué pasó? El día de ayer volvió a pasar lo mismo. En esta segunda ocasión, miembros de la policía lograron detener a los presuntos responsables. 2 personas, una persona de 69 años y otra de 30 y pico de años, más o menos. Uno es chileno y el otro es ecuatoriano. Claro, los vecinos escucharon, el vecino justo al lado, él vio todo el suceso y él informó, apenas vio lo que estaba sucediendo, llamó a la policía. Una vez que ya la policía tenía la información, los capturaron. Los afectados lograron recuperar parte de las pertenencias que les fueron sustraídas. Entonces ahí fueron me llamaron inmediatamente y yo corrí a ver si eran respectivamente mis cosas y efectivamente eran. Sin embargo, ahora piden que se haga justicia. El miedo de nosotros es más porque nosotros tenemos 2 criaturas. Entonces, ¿qué sucede? Que si ellos no les da con el peso de la ley, ellos van a tomar represalia y van a ir a lastimarnos, a molestar a mis hijos. Por su parte, la autoridad indica cuál sería el escenario que enfrentarían los acusados. El delito contra la propiedad de esa naturaleza sería considerado en lo que determina el artículo 189, segundo inciso del Código Orgánico Interior Penal, que habla del delito con fuerza en las cosas, que tiene una pena privativa de libertad que va de 3 a 5 años. Él aclara que aunque la ley ampare por edad a uno de los procesados, en caso de que se compruebe su participación, él deberá pagar por sus actos. En todo caso son personas de la tercera edad que están dentro de personas del grupo, o del grupo de personas vulnerables según la Constitución, pero eso no le eximen de que ellos cumplan con su responsabilidad, en este caso en haber cometido un ilícito. Informó Mari Carmen Falconi. Más de 35.000 dosis de marihuana fueron incautadas en la provincia del Carchi por agentes antinarcóticos. La droga fue confiscada en 3 operativos diferentes. El precio del alcaloide en el mercado internacional es un atractivo para las personas que se arriesgan a transportar los estupefacientes. En varios operativos realizados por el personal de la Jefatura Antinarcóticos de la provincia de Carchi, se logró decomisar más de 35.000 dosis de droga. Estos dieron como resultado a 8 personas detenidas. La droga estaba camuflada de distintas maneras. Los envases cosmetológicos fueron uno de los casos. En lo impensable, en lo que una persona piense, el narcotraficante va a utilizar estos medios para ocultar este ilícito. En el interior de útiles de aseo, como son cremas, pasta dental, una sustancia sujeta a fiscalización que dio positivo para marihuana. En otro caso se logró la detención de Juan, un ciudadano colombiano que viajaba en un transporte internacional con destino a Perú. Llevaba consigo 5.893 gramos de marihuana de alta escala camuflada en láminas de una maleta, la que estaba recubierta con grasa. En unas maletas de doble fondo, en las láminas de los bordes de las maletas, ahí estaban
todo lleno de lo que es la marihuana. Y en las láminas he puesto grasa para evitar que nuestros canes detecten. Para los traficantes este negocio resulta rentable, ya que de acuerdo al país el costo de la sustancia sube de precio. Por ello se convierte en una tentación para aquellos que se arriesgan a buscar la forma de pasar la droga, que en su mayoría son de nacionalidad colombiana. Es un negocio muy rentable, ya que si llegas al país pasa Perú y Chile, es muy bueno el comercio, entonces es muy rentable para ellos. El kilo en Colombia unos $600 y si pasa a Chile pues hasta unos $10.000. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Alrededor de 8.000 gramos de heroína fueron decomisados en la provincia de Santo Domingo. El alcaloide de gran valor, al parecer, iba a ser transportado hacia Europa. En el kilómetro 12 de la vía Loac-Santo Domingo fue interceptado este camión, en cuya llanta de emergencia se encontró alrededor de 8 kilos de una droga poco común en nuestro medio, heroína. Pudimos darnos cuenta que un vehículo tipo camión venía de forma sospechosa y al parar la marcha del vehículo y hacer el chequeo minucioso antinarcóticos, pudimos detectar que estaba camuflado aparentemente sustancias sujetas a fiscalización. Es muy raro, dentro del tiempo que llevo de fiscal no se ha encontrado tanta cantidad de heroína, es rarísimo, estamos hablando de 8 kilos, es una cantidad extremadamente alta. Se presume que la sustancia venía desde el vecino país del norte y tenía como destino Europa, donde alcanzaría un alto valor en las calles. El kilo aquí en Santo Domingo, porque cada vez que va avanzando un lugar sube, está aproximadamente en $7.000. El alcaloide estaba empacado en 7 bloques y 250 cápsulas. Estas últimas serían transportadas por las llamadas mulas. Sí, efectivamente, el modus operandi de los presuntos infractores de ley son varios que tratan de evadir nuestros controles, pero sin embargo la Policía Nacional del Ecuador estará presto para siempre contrarrestar y trabajar con este mal que agobia a la sociedad. El conductor y su acompañante son hermanos entre sí. Fueron detenidos por este delito. De gran escala, de 10 a 13 años, que está sancionando la ley actual, el COIP. Esta cantidad de heroína abastecería alrededor de 250.000 dosis. Los operativos antidrogas continúan a nivel nacional. Desde Santo Domingo de los Áchilas informó Gisela Moreira. Así es, varios sectores resultaron inundados por las fuertes lluvias en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. Las intensas precipitaciones provocaron el colapso de algunas viviendas en el barrio Fátima. Los afectados solicitan ayuda. Cuando salgo en ese ratito y yo estaba afuera cuando vi que mis cosas salían por ahí. Con lágrimas y nostalgia, contó Lupe Delgado, quien perdió su vivienda y todos sus enseres, después de las fuertes lluvias en el barrio Fátima de Portoviejo. Nada, todo se me dañó. Todo mojado, todo hecho, todo se me destruyó, ropa, colchones, refrigeradora, televisión, todo. No me ha quedado nada, absolutamente nada, desde mi casa, la pared, todo se ha dañado. Varios habitantes de ese sector resultaron con las pérdidas de sus enseres. Cuando yo oí el golpe ya todo iba para afuera ya, la refri, la cocina, todo iba. Otro lugar afectado fue el sector de Cuatro Esquinas. El agua llegó hasta sus viviendas. Todas las cosas, las neveras se cayeron en el agua, todo perdido. Todo se nos ha perdido, la comida, todo. Quiero que entren a mi cuarto para que me vean nomás todo lo como está perdido todo. Según bomberos que ayudaron a la evacuación, aún no hay un reporte de cuántas viviendas resultaron afectadas por las lluvias. Hasta el momento este es el sector que se tiene conocimiento hasta el momento. Hay otro sector en el Florón y otra parte en Andrés de Vera, parece. Mientras que algunos barrios de Portoviejo sufrieron los estragos del fuerte aguacero. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. 12 horas con 14 minutos y tras las marchas que se realizaron en el centro histórico este 8 de marzo, algunas paredes de edificaciones fueron grafiteadas. Según los concejales de la capital, existen sanciones para quienes atenten contra el espacio público. Así es como quedaron las paredes de las edificaciones ubicadas en la calle Guayaquil, luego de la marcha protagonizada por algunas organizaciones sociales y políticas este 8 de marzo. Grafitis con tinte político cubrían las paredes. Rechazarlo de manera absoluta, es decir, la ciudad
no es propiedad de un determinado movimiento político para que se tome la libertad de destrozar el efecto visual que podemos tener en la ciudad. Nosotros estamos en un país libre, democrático, con libre expresión, pero por sobre todo con respeto, tolerancia y más aún respetar a la ciudad, respetar los espacios públicos. Según los concejales del Cabildo quiteño, los daños que se realizan a bienes en el espacio público contempla sanciones normadas a través de ordenanza. Por otra parte, el graffiti, más allá del daño a la ciudad, es un delito común, es delito de vandalismo. Entonces, no solamente hay multas, también hay penalizaciones de orden jurídico. Explican que para la realización de cualquier tipo de evento se solicita un permiso municipal y la organización a cargo del evento debe de entregar una garantía a fin de que éste se realice con normalidad. Previo a realizar una marcha, cualquier colectivo, cualquier ciudadano, o para utilizar los espacios públicos como son parques o alguna plaza, se requieren los permisos municipales, se requieren los permisos de las autoridades nacionales también, la intendencia, y en lo que tiene que ver con el tema del manejo del espacio público, obviamente es de competencia de la municipalidad. Ahí se presenta inclusive para determinados eventos garantías por parte de los organizadores o los promotores de determinado evento. Entonces, en este caso, lo que se tiene que realizar por parte de las unidades administrativas competentes de la municipalidad, y dependiendo de los montos de los daños que se hayan producido, hay que también generar un expediente para sancionar a los promotores, a quienes requirieron el permiso para realizar este tipo de actividades. Dicen que como concejales con un papel fiscalizador se mantendrán vigilantes para que se realicen las sanciones correspondientes, así como se lo ha hecho en otros eventos en los que se han realizado actos vandálicos en contra del espacio público. Ejemplo de ello, cuando hubo estas marchas en contra del gobierno central, donde se destruyó parte de las veredas para poder tener proyectiles para agredir a la Policía Nacional, sí hubo una penalización para con quienes hayan podido ser identificados. Lamentablemente era autoconvocatorias personales en este caso, pero las personas identificadas sí fueron encausadas y tuvieron que pagar lo que les tocó pagar. Informó Alison Corral. 12 del día con 17 minutos y les contamos que la propuesta de reformas de recolección de basura pasó a segundo debate en el Pleno del Consejo Municipal. La medida plantea un incremento para cubrir el déficit que tendría Maceo por el servicio, las jubilaciones y mantenimiento de equipos. Durante la sesión de consejo de este jueves, se trató el proyecto de reforma a las tasas de recolección de basura. El gerente de Maceo explicó que existe un déficit entre lo que cuesta el servicio y lo que cubre la tasa actual. Se ha generado un déficit de 5.200.000, en el 2017 cerca de 10 millones. ¿Cómo está distribuido este déficit? Las jubilaciones, indemnizaciones y pensiones jubilares, la renovación y repotenciación de flota no se realizó, y el presupuesto requerido para mantenimiento. Por lo que se propone un ajuste en las tasas en base a los consumos eléctricos. Los señores de la tarifa de la dignidad pasan de 2.52 a 2.55 en un mes, o en la parte más alta de la tarifa de la dignidad de 11.78 a 11.98 dólares. Se solicitó analizar la asociación que existe entre la tasa y el consumo de energía eléctrica. La relación de la tasa con consumo eléctrico ciertamente no tiene nada que ver. Yo puedo ser muy poco consumidor de electricidad y un gran productor de basura, y puede ser al contrario. Para el concejal Albán, hace falta mayor precisión en los límites de acción de este proyecto. 80% del Cantón Quito, es decir, incluir las parroquias rurales. No, del casco de Quito. Fíjese en la inconsistencia del análisis. Esa es la inconsistencia con la que se manejan las cosas. No puede ser así. Conocoto, Calderón, no es Quito, para el señor. Otros concejales mostraron su apoyo. O sea, estamos haciendo una propuesta de nuevas tasas de recolección de residuos en base a una orden del gobierno central, primero. Es decir, o lo hacen así o no les damos cobrando. Esta iniciativa pasó a segundo debate con todas las observaciones realizadas. En Quito informó Andrea Valareso. Y en otros temas les contamos que en el sector de exportador y logístico del país existe preocupación por el aumento de la tarifa para los vuelos charter que salen desde los aeropuertos concesionados. La medida regirá desde el día de hoy. Veamos un informe.
Este viernes está previsto que entren en vigencia las nuevas tarifas aéreas de carga charter. El 9 de febrero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió el acuerdo 002 que modificó las tarifas por concepto de derechos para obtener un permiso de operación charter, pero luego aplazó su vigencia hasta el 10 de marzo. Las aerolíneas pagan actualmente $400, pero una vez que entre en vigencia el acuerdo, este monto regirá solo para aquellas que usen los aeropuertos administrados por la Dirección de Aviación Civil, es decir, Latacunga y Manta. Mientras que las aerolíneas que usen los aeropuertos concesionados como Quito o Guayaquil deberán pagar $20.000. Los exportadores miran con preocupación esta medida, por ejemplo, los de flores. Antes del Valentín hubo una idea o un rumor, diríamos, de implementar esto. Obviamente, pues el rumor lo pudimos detener a tiempo y no se implementó la medida. Y una vez terminada la temporada del Valentín, tenemos una semana y media más o menos hasta que empiece la siguiente temporada, que fue la mujer rusa, fue entonces que levantaron este decreto. En Latacunga, en cambio, las autoridades locales miran con optimismo la posibilidad que las aerolíneas decidan usar ese aeropuerto, lo que repercutirá en una mayor inversión. Nosotros nos alegramos de esta resolución del Ministerio de Transporte. Primero porque a través de un largo trayecto de lucha se consiguió el cambio de nombre. No es ya alterno, sino es alternativo, ¿no? Entonces, al haber esta lucha, ya le dejamos a disposición de que con esta resolución, por lo menos con el flete más bajo y que es bastante macro, definitivamente lo hagan desde la ciudad de Latacunga y que haya políticas de acción para infraestructura de primera en la ciudad. Sin embargo, los sectores productivos de Cotopaxi consideran que es necesario que el aeropuerto sea concesionado para sacar más provecho de sus servicios. Lo único que le hace falta es un operador que conozca de la materia, que tenga la capacidad de mercadear los servicios que tiene, porque tiene todas las instalaciones necesarias, la ubicación geográfica, las condiciones de aeronavegabilidad son óptimas y el costo operativo para las aerolíneas es mucho más bajo acá. Según la Dirección de Aviación Civil, esta medida busca regularizar las operaciones de las cargueras. Con un trabajo periodístico de Adriana Buccelli y Valeria Heredia, informó Javier Basantes. Es momento de nuestra primera pausa, amigos, aquí en Últimas Noticias, pero al regresar información muy importante. Atención, el Consejo Nacional Electoral informa que tanto Creo como Alianza País podrán participar precisamente en el recorrido que habrá la custodia del material electoral en los próximos comicios de este 2 de abril. Además, les contaremos que Carlos Polit seguirá al frente de la Contraloría General del Estado hasta el año 2022. Ya regresamos. 12 del día con 25 minutos, amigos. Estamos de vuelta en su informativo del mediodía, Últimas Noticias. Continuamos con más información y les contamos que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, informó que los representantes de Alianza País y Creo Suma podrán participar en la vigilancia de la custodia en el traslado del material electoral el próximo 2 de abril. Pozo mantuvo un conversatorio con los representantes de los medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Viene más seguido a Guayaquil en medio de un consejo editorial con los medios de comunicación. En casi 2 horas, Juan Pablo Pozo explicó que no hubo ningún atisbo de sombra el 19 de febrero. Las actas se transmiten desde los recintos sin ningún tipo de digitación previa. No hay ningún espacio para la manipulación. El acta que llenan los miembros de mesa y que firman los delegados de las organizaciones políticas se escanea y se sube a la página web. Punto. Descalificó otra vez las declaraciones del excomandante del Ejército sobre una presunta vulneración a la custodia del material electoral y precisó que la empresa Montgar trabaja en el traslado desde el año 2002. Estoy oficiando a los 2 candidatos para que sus delegados o los candidatos puedan hacer una visita técnica al Instituto Geográfico Militar la próxima semana. Si es que nosotros tenemos una diferencia entre un binomio y el otro binomio que superan los 2 puntos, vamos a dar a conocer el conteo rápido. Aquello se fundamenta en la mínima brecha que separó a Moreno de Lasso en la primera vuelta. Quieren evitar nuevas especulaciones, pese a la plena conciencia de lo que les tocará a partir de las 17 horas. Vemos que algunas organizaciones, en este caso las 2 organizaciones políticas, han llamado ya a tomarse el Consejo Electoral para el 2 de abril. Bueno, ahí estaremos, dando la cara. Informó Jorge Escobar.
Alrededor de 8 partidos y movimientos de oposición realizarán un control electoral en la segunda vuelta del 2 de abril. Para esto hicieron un llamado a la ciudadanía a formar parte de este acuerdo por la transparencia electoral. Con el propósito de garantizar la legitimidad de las elecciones y ejercer un control antes, durante y después de la segunda vuelta electoral del 2 de abril, la oposición trabajará en conjunto para que la voluntad del pueblo en las urnas se cumpla. Hoy más que nunca nos sentimos con la obligación moral de todos los partidos políticos de continuar con este trabajo del Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral. La coordinación de este grupo estará a cargo de Lourdes Tibán del movimiento Pachacutic y, según mencionó, el primer paso será solicitar al Consejo Nacional Electoral que les entregue una copia del convenio firmado con el Ministerio de Defensa, al igual que el protocolo de custodia. Ese convenio tiene que ser público. Ese convenio necesitamos conocer cuáles son las cláusulas. Ese convenio tiene que estar en la página para saber si es tan puro la custodia a nombre de los militares. Otro de los pedidos que se realizará es que las encuestadoras que en primera vuelta presentaron resultados fuera del margen de error no trabajen en este proceso. Las empresas encuestadoras tienen que ser serias, tienen que decir cuál fue su margen de error. 1, máximo hasta 2% debe haber el margen de error para que puedan participar en el 2 de abril. En este contexto, Fernando Burbano, legislador electo por Creo Suma, comentó que se realizarán auditorías en la impresión de papeletas. La segunda, una auditoría del sistema informático que se está utilizando en todo el proceso. La tercera, una auditoría de la asignación y la elección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Para lograr este objetivo que se han planteado los partidos y movimientos políticos, anunciaron que se reclutarán voluntarios a escala nacional para la vigilancia del proceso electoral. Informó Patricia Aldaz. El ex candidato presidencial Iván Espinel respaldó la candidatura de Lenín Moreno. En el encuentro se firmó un compromiso con varios puntos ideológicos en los que coinciden en el plan de gobierno. El salón estaba repleto con simpatizantes de Fuerza Compromiso Social, partido de Iván Espinel, ex candidato a la presidencia, quien anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno. Hemos resuelto para esta segunda vuelta y le decimos al país que hay que votar por Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República. Que los acuerdos a los que han llegado son en diferentes áreas, que les une la misma ideología, que ellos creen que tan solo con la palabra basta para sellar un acuerdo, pero por si acaso, acá lo firmaron. No queremos únicamente una alianza transitoria durante elecciones, no. Ustedes deben ser parte del gobierno. Esto se da después de acuerdos programáticos, en donde nuestras propuestas, y recalco, nuestras propuestas, han encontrado puntos concordantes con las ofertas de campaña de Lenín. Iván Espinel reconoce que trató de dialogar también con Guillermo Lasso, pero que logró darse cuenta, dice, que no concuerda con el plan de gobierno del candidato de oposición. Le íbamos a manifestar, señor Lasso, si usted quiere un sentimiento patriótico por el Ecuador, no elimine el impuesto a los activos en el exterior, que solo beneficia a sus panas. Lenín Moreno agradeció este apoyo, pues es un paso fundamental para la unidad en la tendencia, dijo, además de hacer un ofrecimiento a Espinel de llegar a la presidencia. Tú vas a ocupar un espacio al cual vamos a dar todo nuestro apoyo, porque la idea es promocionar a futuro a elementos jóvenes. Iván Espinel asegura que este apoyo es unánime dentro de su organización, esto para dejar en claro que la decisión de su ex compañera de fórmula, Doris Quirós, de apoyar a Guillermo Lasso, fue una decisión personal. Y de forma particular, donde ella misma lo ha manifestado, ¿no? Como persona natural ha apoyado a la candidatura del señor Lasso, lo cual lo respetamos. Así, Iván Espinel concreta su apoyo y el de su partido al candidato oficialista. Informó Javier Gallo. Por su parte, el candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, recorrió un populoso sector del sur de la ciudad de Guayaquil. El postulante dio detalles de las medidas que aplicará de llegar al poder.
En esta ocasión fue en Las Malvinas, al sur de Guayaquil, el sitio en donde llegaría el candidato Guillermo Lasso del Movimiento Creo. Y en medio de los simpatizantes llegaba, en tarima, daba detalles de lo que serían las medidas que aplicará de ser elegido presidente. Se refirió al costo del gas. Nosotros vamos a mantener el precio de la bombona de gas, para que ustedes sigan cocinando en cocina de gas si les place y no tengan ninguna presión para obligarlos a comprar una cocina de inducción. A renglón seguido, también tocó otros temas que plantearía de llegar al poder. Hemos sido claros en la necesidad de trabajar por la salud, salud gratuita para los ecuatorianos que lo necesitan, y la necesidad de cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Concluyó asegurando que seguirá visitando distintas provincias del Ecuador, que ya tiene una agenda programada para las varias actividades que realizará. Bueno, yo estuve el lunes y martes en Quito. Martes, miércoles y jueves estoy en Guayaquil, mañana regreso a Quito, el sábado estaré en la provincia de Los Ríos, el domingo estaré por Milagro, así que estoy recorriendo todo el Ecuador. Informó Julio César Saona. Y las organizaciones Montubios del Ecuador ratificaron el apoyo al binomio Moreno-Glass en las elecciones del próximo 2 de abril, mientras la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui espera que el presidenciable por el movimiento Alianza País acoja sus pedidos de llegar a Carondelet. Cerca de 3 semanas restan para los comicios presidenciales, mientras las muestras de apoyo por parte de varios gremios a los postulantes no cesan. Organizaciones montubias del Ecuador ratificaron su respaldo al binomio Moreno-Glass, pues esperan así continúe el proyecto político hasta hoy implementado en el país. Estamos con Lenin y con Glass porque se ha creado una gran infraestructura de salud. Antes no habían dispensarios, hospitales en los sectores rurales. Hoy sí tenemos y hay que seguir trabajando. Los representantes costeños enfatizaron que al igual que en la primera vuelta, provincias como Manabí y Santa Elena votarán a favor del presidenciable Lenín Moreno. Provincias de la costa, en el sector rural no vamos a traicionar los postulados de este proceso, que hay que profundizarlo, que hay que radicalizarlo. Mientras la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui presentará un petitorio al candidato oficialista que esperan sea considerado para incluirlo en los proyectos por ejecutar. Queremos que se restablezca el 40% que por ley hoy no tenemos. Que por favor haya estabilidad de los empleados públicos y que los que son contratados les den nombramiento definitivo, que a los jubilados los tomen en cuenta en algunas decisiones, algunas situaciones de socialización de algún proyecto. El representante del gremio, Gabriel Riera, destacó que decidirán apoyar a Moreno una vez acepte sus solicitudes. Si el señor licenciado Moreno se ratifica en los pedidos, nosotros estaremos listos para apoyar esa candidatura. La segunda vuelta se realizará el próximo 2 de abril y hasta el 30 de marzo se podrá realizar la campaña. Luego habrán 48 horas de silencio electoral, informó Sofía Vintimilla. Mientras que Izquierda Democrática de la SUAY convocó a sus coidearios a sufragar por la candidatura de Guillermo Lasso, el partido argumentó que esta opción es la alternativa de cambio. La sede de la IDE en la ciudad de Cuenca fue el escenario para dar a conocer por parte de sus máximos dirigentes la resolución del Partido Naranja en cuanto a la posición que, a partir de ahora, toma en la elección del nuevo presidente del Ecuador, misma que por unanimidad beneficia al candidato Guillermo Lasso. Izquierda Democrática, enfatizo, responsable frente al país, ha resuelto de manera decidida, unánime, apoyar las candidaturas de Guillermo Lasso y de Andrés Páez. Reiteran que la decisión obedece a la necesidad de cambio y a la no continuidad de Alianza País en el gobierno. Representa y que conocemos todo el país, el continuismo, el desempleo. Este compromiso electoral asumido, dicen, no será desde un escritorio, sino en todos los sitios de la provincia. Tenemos que ir conjuntamente con los dirigentes a aquellos lugares, cantones, parroquias, calles y plazas pidiendo el voto por Guillermo Lasso. Lo vamos a hacer.
Este apoyo fue calificado como ejemplo de democracia en el país por parte de los representantes de Alianza por el Cambio, Creo, Suma, Participa. Una decisión valiente, enmarcada propiamente en los principios que demanda la socialdemocracia. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y en otros temas, culminó el plazo para retirar la publicidad electoral. La Agencia Metropolitana de Control realiza operativos y aplica sanciones a quienes no cumplieron con esta disposición. 10 días laborables después de las elecciones generales del pasado 19 de febrero, es decir, este 7 de marzo, se cumplió el plazo para que las organizaciones y partidos políticos retiren la propaganda electoral colocada en espacios públicos durante el periodo de campaña. Hasta la fecha, gran parte de esta continúa, sobre todo en los postes de alumbrado público. Desde la Agencia Metropolitana de Control se indicó que los operativos iniciaron. Hemos venido realizando controles permanentes en todo el distrito. Hemos incluso sancionado a algunos movimientos y partidos políticos, y le cuento además que estamos en un nuevo proceso de exhortos ya para iniciar con nuestros operativos en la segunda vuelta. No se dio mayores detalles de qué movimientos políticos han sido sancionados ni a cuánto ascienden las multas, debido a que los expedientes continúan abiertos. Están ya con resolución de sanción, pero no le puedo dar exactamente los nombres mientras no se haya o cancelado o adecuado a la normativa. Las sanciones que se podrían aplicar a los infractores son de dos tipos. Para elementos publicitarios mayores a 8 metros cuadrados, la sanción es del 60% del salario básico unificado, es decir, $225 por metro cuadrado o fracción. Y elementos menores de 8 metros cuadrados, la sanción es del 20% del salario básico, es decir, $75 por metro cuadrado o fracción. Además de eso, si se detectan afectaciones en pintura o mampostería, los responsables de la publicidad electoral deberán cumplir con los gastos. Toda aquella que fue adherida con engrudos, intescos, que al momento de retirarla la cera o no la restituye al estado original a la mobiliario urbano, esa fue sancionada. Considerando que este viernes 10 de marzo inicia nuevamente la etapa de campaña electoral, explica que la publicidad para presidente y vicepresidente de los binomios de la segunda vuelta pueden permanecer colocados. Sin embargo, aclara que los controles continúan a fin de cuantificar el tipo de publicidad, incluso determinando la leyenda. Por ejemplo, Lenin Moreno presidente y está con otra persona que era candidato a la asamblea. Esa publicidad tiene que ser eliminada. Únicamente la que se determina al candidato que aspira al puesto presidencial. Luego del 2 de abril igualmente tendrán 10 días laborables para desmontar la publicidad. En Quito informó Adriana Rojas. Y como lo anunciamos, Carlos Poli seguirá al frente de la Contraloría General del Estado hasta el 2022. Fue el ganador del concurso de selección al cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 26 candidatos participaron en el concurso de oposición y méritos para la designación del nuevo Contralor General del Estado, proceso que estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a su vez designó una comisión de selección. El actual Contralor Carlos Polit es quien obtuvo la mayor calificación, 95 sobre 100, por lo que seguirá en funciones hasta el 2022. Polit ocupa ese cargo desde febrero del 2007, cuando fue designado por el presidente de la República, Rafael Correa. Anteriormente fue ministro de Bienestar Social y secretario de la presidencia durante el mandato de Lucio Gutiérrez, cuando pertenecía al partido Sociedad Patriótica. Esta vez del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, remitió la designación a la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión en los próximos días. Informó Héctor Romero. Y varias han sido las disconformidades que han tenido los postulantes que aspiran a llegar a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Fernando Gándara, presidente de la Comisión Ciudadana de Selección, mencionó que el trabajo que han realizado ha sido transparente. La Comisión Ciudadana de Selección para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado se reunió para dar a conocer cuáles son los puntos con los que no están de acuerdo los postulantes. La disconformidad de algunos de pronto se va a que quieren que se les valore en dos categorías del mismo certificado. Eso no podemos hacer. No podemos darle la ventaja a un postulante y no a otro. Con respecto al ejercicio de la abogacía, Fernando Gándara mencionó que no se le puede puntuar al postulante con más puntos a pesar de los años de experiencia que tenga. Porque aparte, si es que ejerciendo la abogacía hizo lo que hizo durante 20, 25 años, llega al tope, llega a los 10 puntos. No le podemos dar más.
Al referirse a las calificaciones, mencionó que el Consejo ha trabajado con equidad y que si ha existido equivocaciones han sido mínimas. Hemos actuado con absoluta equidad respecto de los ítems que han sido valorados. Podemos habernos equivocado, reconocemos. En ninguna forma nos habremos equivocado con 9 o 10 puntos, como alguno de los postulantes lo ha mencionado. De acuerdo al artículo 196 de la Constitución, el fiscal general del Estado desempeñará sus funciones durante 6 años y no podrá ser reelegido. Por su parte, Galo Chiriboga Zambrano concluirá su periodo como titular de la Fiscalía el 19 de julio del 2017. Informó Patricia. Hermosa historia sin duda, y cuando son las 12 del día con 49 minutos, es momento de revisar estas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde, ya en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias. La portada finalizando la semana es la siguiente. 35 niñas calcinadas. El fuego también quema el estado de Guatemala. Es una tragedia sin duda. El dolor no deja en paz a Cayambe. Se sepultaron a 3 de las víctimas del accidente en Guayabamba. Otro sitio para ponerse papelito en Comayá, un sitio recreacional, ya le contamos con Carlos Mora. Y en Osi Fiesta, nuestro suplemento de los días viernes, vamos a hablar de esas actividades que usted puede realizar con sus familias y seres queridos. ¿Cómo estás, Carlos? Ya finalizando esta semana, con esta noticia que ha conmocionado a todo el mundo. Estas niñas que murieron calcinadas, pero estaban en un lugar, en un sitio donde se revela que hubieron sido violentadas, ¿no? Que habían algunas atrocidades. ¿De qué atrocidades hablamos que estaban siendo esas niñas víctimas? Cuéntanos, adelante. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenas tardes. Efectivamente, lo que va revelando este dramático suceso ocurrido, este incendio que ocurrió el miércoles en Guatemala en una casa hogar para niñas, es realmente espeluznante. Las niñas, se va conociendo ahora, eran abusadas ahí, violentadas, abusadas sexualmente por las mismas personas que las cuidaban. De hecho, ellas lo que intentaron aquel día fue salir, liberarse de este lugar que irónicamente se llamaba Casa Segura. Cuando lograron salir, finalmente los policías las encontraron y las hicieron entrar de nuevo y ahí las encerraron con candado. Finalmente ahí ellas, a manera de protesta, incendiaron unos colchones aparentemente y ahí se desató la tragedia que ahora todo el mundo lamenta. Esta tragedia ya está llegando hasta el gobierno de Guatemala. Anoche 500 personas pidieron la renuncia, ¿no? Pidieron la renuncia de Jimmy Morales porque acusan al Estado de ser el causante de esta tragedia por no dar atención a estos centros que están a nombre del Estado, no funcionan a nombre del Estado. Así que la tragedia va a seguir causando conmoción sin duda en Guatemala y en América Latina. Y otra de las noticias tristes de esta semana fue el accidente de Guayabamba. Se sepultó ya a 3 de los fallecidos en Cayambe. Sí, ayer en la zona de San Luis de Huachalá, en el cantón Cayambe, fueron enterradas 3 personas. Estas personas eran las que viajaban en la camioneta doble cabina que fue arrollada por el bus de la cooperativa Flor del Valle. En esa camioneta viajaban 4 personas, 3 de ellas fallecieron instantáneamente. La otra persona, una mujer joven, está todavía en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Ayer se vivieron escenas realmente dramáticas ahí en Huachalá y el dolor sigue invadiendo a todas las familias que han sido involucradas, tocadas en esta tragedia. Paz en la tumba de las víctimas de este accidente de tránsito. Todo el Ecuador está en luto. Y vamos a cambiar de tema, ya hablando de la capital de la República, porque se habla en nuevos sitios recreacionales y uno de ellos es en Cumbayá. Exactamente en la intersección de las calles Pampita y Chimborazo, en Cumbayá, se ha inaugurado esta mañana un nuevo espacio para hacer ejercicio, para dedicarse a mantener bien el cuerpo. También se inauguraron en esta zona nuevos espacios de ciclovía para que la gente pueda desarrollar sus actividades. Así se incrementan espacios públicos para la diversión y para también ejercitar el cuerpo. Bueno, Carlos, y ya tenemos listo esa portada del suplemento también de ese día viernes, donde recomendamos algunas actividades para nuestros amigos televidentes y lectores, porque siguen los festejos por el Día de la Mujer, por supuesto. Así es, el fin de semana se va a seguir festejando a la mujer. Ojo a los amigos, sobre todo los que trabajan acá en el sur de Quito. Hoy a las 2 de la tarde ya va a haber este primer festival en honor al Día de la Mujer en la Tribuna del Sur, así que mucho cuidado los que quieran ir, por supuesto, a divertirse. Ojalá no llueva, si no hay que ir Ojalá no llueva.
pero ahí estarán Tierra Canela, estarán algunos grupos como Azuquito divirtiendo a la gente y las personas que obviamente tengan en cuenta que esta zona va a estar bloqueada para el tránsito, así que también tener las previsiones del caso. Hay otras actividades del fin de semana, por ejemplo en el Museo de la Ciudad usted puede ir a ver un recorrido especial por la historia de las mujeres que han hecho grande a este país, así que algunas actividades que usted las puede leer, conocer en nuestros suplementos y fiesta de los viernes. Está haciendo frío en la capital, pero zapatear un poco, como dice el titular este fin de semana, Carlos. Un buen fin de semana para ti. Gracias, igualmente. Y ya regresamos, tenemos una nueva pausa. Doce del día con 57 minutos, estamos de vuelta nuevamente en Últimas Noticias con más información. Seguimos informando y les contamos que salir de las drogas es difícil, pero no imposible. Un centro especializado asegura que por medio de talleres artesanales y otras actividades, el 80% de los internados logra finalizar el proceso de rehabilitación. Consumo de alcohol o contacto con la drogadicción son dos grandes problemas que enfrentan cientos de jóvenes de entre 14 y 18 años de edad que ahora son acogidos y tratan de alejarse de estos vicios en el Centro Especializado en Atención a Adolescentes con Dificultades y Riesgo Social La Dolorosa, que actúa hace aproximadamente 4 años tratando de alejarlos de vicios. Bueno, este es un centro de prevención y tratamiento para adolescentes que tienen dificultades de conductas adictivas y todos los problemas adyacentes a lo que concentra la desadaptación que ellos tienen. Panadería, belleza, informática, entre otros, son los talleres que cientos de jóvenes tienen como opción para poder retomar sus vidas fuera del alcohol y de las drogas. Así lo dieron a conocer autoridades, quienes realizaron un recorrido por el sitio. Es importantísimo la colaboración, el intercambio entre instituciones, entre organismos que trabajamos en el mundo. ¿A través de qué? De la evidencia científica fundamental. Y los organismos internacionales son básicos en esto porque entregan su experiencia, su vivencia en sociedades como Estados Unidos, como Europa, que dan un apoyo fundamental a las instituciones acá en la región y que podemos a través de esa evidencia científica establecer necesidades y maneras de trabajar. Según su director Martín Estrella, más del 80% de ellos termina el proceso y regresa recuperado a su casa. En Quito informó Andrea Urbe. Y bueno, con esto hemos llegado al final del noticiero. Muchas gracias por su compañía. Les deseamos un excelente fin de semana. Un buen fin de semana, Verónica, y nos reencontramos a las 19 horas en El Comercio TV. No se lo pierdan. Un abrazo.